Seguimos en la continuidad de esta mañana en la que el sol ya se asoma definitivamente para quedarse con una temperatura de mañana fresca de 13 grados y cuando casi dan las 11:30 de la mañana tiene la amabilidad de atendernos el doctor Jorge Prieto, que va a presentar un libro el próximo jueves aquí en el auditorio de ATE. Él, ustedes recordarán, fue secretario de Salud y el libro nos seduce el nombre, dice La pandemia, la interpelación cuando el mundo se detuvo. Y queremos saber de qué se trata, porque, bueno, como esas cosas que nos duelen tanto, a veces nosotros preferimos no hablar, ¿no?, de la pandemia, pero lo cierto es que la pandemia nos sigue atravesando, que ha partido generaciones, sobre todo a los más pibes, que ha destruido familias. Y bueno, a ver, queremos saber de qué se trata. Doctor Prieto, ¿cómo le va? Acá Claudio Cherep lo saluda en Radio 10. Hola Claudio, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Y bueno, queríamos saber, nos interesó sobremanera ya el título nada más, ¿qué es esto, no? La interpelación, ya esa palabrita que nos cuesta un montón cuando hablamos de pandemia. Por eso yo creo que lo más importante en esto, que refleja una increíble capacidad de reinvención, ¿no? Explora en los momentos más difíciles en que los argentinos y especialmente los santafesinos hemos demostrado una vez más nuestra entereza. Es una historia, una crónica sobre la esperanza que emerge cuando el mundo se detuvo y cuando encontramos la fuerza para empezar a girar y a reconstruirnos. Tiene mucho componente emocional, tiene historias, tiene partes técnicas que simplemente vuelco en virtud de mi experiencia de los casi 30 años que hago salud pública y que Ujú. me ha tocado vivir otras tragedias como la del 2003. Así que creo que es un libro que me costó mucho porque lo comencé a escribir allá por el 2021, después de haber padecido COVID. Fue uno de los primeros funcionarios que tuve COVID, un 4 de septiembre, y por eso la fecha elegida fue este 4 de septiembre, porque creo que tengo la posibilidad de contarlo. Ujú, claro, sí, sí, sí. Y el abordaje tiene que ver con su expertise de la salud pública, está más vinculado a cómo psicológicamente fuimos quedando después, nos fuimos relacionando después con la pandemia, por dónde se Mira, aborda. ¿Es personal? mira, no, es una crónica en primera persona que yo lo definiría como una exploración profunda que hicimos en el silencio de la pandemia que nos obligó a escuchar lo que no queríamos oír, ¿no? El ruido del mundo que se quedaba frente a una fragilidad que no se evidenciaba. Ese silencio que nos permitió escuchar errores que cometía en el mundo y nos daba ese margen para que juntos, al equipo de Pertices, podamos repensar estrategias. Porque en realidad tiene mucho componente emocional, tiene muchas historias contadas que tal vez olvidamos y muchas instrucciones que desde el Estado se daban hacia la población para poder contener y poder abordar esto, que duró prácticamente 3 años. Nosotros nos olvidamos que esto empezó un 11 de marzo y terminó un 5 de mayo del 2023. Ujú, ujú. Sí, muchísimo. Pensaba, yo decía en la introducción, en los más pequeños, una generación totalmente atravesada. Lo que pasa es que acá, perdón, ¿no? Sí. Acá esta enfermedad no respetó nada, no respetó polo, no respetó rango etario, no respetó hemisferio, no respetó nada. Nos abordó y nos impactó y era como que la sensación que yo tuve era como si fuera el fin de una crisis civilizatoria, ¿no? Porque nos tuvimos que detener, pararnos y repensar una política, recién asumíamos nosotros, imagínate, este, fines del 2019 y se aborda el 30 de enero del 2020 de un virus que era de preocupación internacional y a solo 40 días se decreta la pandemia. Ujú. Y después con el diario del lunes, Ajá. y que además por más experiencia que cualquier persona hubiese podido tener en gestión de las cosas del Estado, esto era una novedad para el mundo entero. Eh, Cuando hace una mirada retrospectiva, piensa que el Estado estuvo a la altura, hoy está en jaque esa idea del encierro, los libertarios la han puesto en cuestionamiento y con toda la fuerza del gobierno lo pueden instalar mejor. ¿Qué volvería a hacer y qué no? Mira, yo primero te diría que este libro es como poner
un auto en punto muerto, el mapa de la vida, digamos. Representa ese momento exacto en el que nos detuvimos y no sabíamos bien qué camino tomar. Ujú. Yo lo definiría como un eco de un grito silenciado, ¿no? Porque teníamos hasta ganas de gritar y de contener, que no lo podíamos hacer, porque nuestra idea era que nuestra gente nos acompañe en todo, ¿no? De una imagen del mundo desconocido con una desolación increíble, ¿no? El mundo detenido frente a nosotros y nosotros que no sabíamos qué rumbo tomar, porque la crisis global eh, puso que la humanidad confrontara con su propia vulnerabilidad y la fragilidad frente al riesgo. Si vos me preguntaras a mí qué hubiera cambiado, Ujú. y es muy difícil evaluar un partido de fútbol después que terminó, es Sí, muy sí. difícil el diario del lunes, Por eso yo decía el pero diario del lunes, claro, el con diario esa del lunes, ventajita. pero yo lo que te diría que por ahí es algo importante que tiene que ver con esto, es yo hubiera llenado los silencios con mayores diálogos. Nosotros fuimos una gestión muy consultiva, tuvimos que armar este comité de crisis, comité de expertos, donde participaban ex ministros de salud y personalidades que tenían mucho más conocimiento que nosotros para poder tomar determinaciones, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Doctor, ¿y cómo le impactó, ya que el libro invita a mirar hacia adentro, cómo le impactó a usted, estando en la gestión pública, el hecho de haberse contagiado, esa incertidumbre de no saber, francamente, si uno la contaba o no? Lo que pasa es que esto, o sea, esto demuestra no solo implosiona los miedos nuestros como los miedos compartidos. No se crea que no teníamos miedo. Nosotros teníamos miedo. Recuerde que llegábamos a nuestra casa 21, 22, no teníamos horario, tuvimos que adaptar un nuevo ingreso, cambiar todo nuestro vestuario, sanitizarnos, darnos una ducha para poder encontrarnos con la familia. Era el temor de llevar la muerte a nuestra casa. Y por otro lado, que el virus acechaba en la oscuridad por todos lados, algo invisible que yo digo el mundo buscaba con lupa detenerlo y no lo podía encontrar. Pero también esto que hoy nos critican, ¿no? Lo que fue el confinamiento, aquellos Ujú. 72 días libres de lo que fueron la pandemia, nos permitió expandirnos, nos permitió preparar recurso humano que no había especializado. No nos olvidemos que al principio la gente de su casa al sexto día iba directamente a una terapia intensiva. Si bien los efectores públicos contaban con las camas, pero no para semejante impacto. El mundo se mostró frágil frente a una situación que uno lo miraba y estaba fortalecido, ¿no? Hay países que hicieron hospitales en 10 días, que transformaron aeropuertos en hospitales, nosotros adaptamos quirófanos, reabrimos otros efectores que estaban cerrados, se tuvo un hospital de campaña para poder dar contención, pero algo muy gratificante y que lo llevo emocionalmente presente, que es el hito que logramos hacer entre todos, ¿no? Acá no hubo una nómina de actores, acá hubo un gobierno nacional que conduce, un gobierno provincial que no tuvo ninguna duda en invertir lo que fuera necesario, comunas, municipios y todos los santafesinos que nos acompañaron, ni hablar de aquellos trabajadores de la salud que nos expusimos en una época que todavía no había vacuna, Ujú. porque la vacuna llega para Navidad del 2020. Claro, ya había pasado muchísimo. Y un año, un año. Un año, claro. Ahora parece todo parece todo tan lejano. Doctor, y con respecto a la ciudadanía en general, eh, la realidad es que también la gente lo asimiló del mejor modo posible, con mucha solidaridad. No sé si eso se refleja en el trabajo, porque más allá de algunos hechos aislados, lo demás también funcionó en términos del autocontrol. No, acá algo importante que cada uno lo asimiló, uno veía las fantasías de nuestros santafesinos que llegaban a pensar cuando hicimos la sala de simulación, allá en lo que era el molino, en la parte cultural del molino, que es Sí. donde funcionamos en un principio, y habíamos llevado todos los muñecos para hacer las capacitaciones, la gente del interior, porque ¿qué teníamos? Teníamos hospitales que lo habíamos definido como monovalente, uno de los hospitales aquí en Santa Fe, el Hospital José María Cuyen, y trabajamos con un sistema único de salud. Público y privado nos juntamos para poder salir de esta crisis y nos ayudamos mutuamente. Pero el interior tenía desigualdades que no podían hacerlo. Entonces tratábamos
de capacitar al personal para que el paciente llegue en las mejores condiciones cuando requiera una internación de mayor complejidad. Pero también el confinamiento, el confinamiento también nos llevó a pensar y a tomar conciencia plena de la huella ambiental que dejamos. Algo destacable en este libro fue la solidaridad como respuesta a la crisis, y yo considero que esto que vivimos es como una pausa forzada que tuvimos que hacer, otra oportunidad para reflexionar y reorientar el rumbo hacia un entorno más sostenible y más equitativo. Doctor Prieto, le agradecemos el contacto, vamos a reiterar la invitación y lo vamos a hacer de acá el jueves seguramente también. Entonces, es la presentación ahí en el auditorio de ATE el jueves, este jueves 4, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. La pandemia, la interpelación cuando el mundo se detuvo. El libro Así del doctor es. Prieto, Jorge Prieto. Así es, así que los espero, después los espero con un pequeño brindis para celebrar esto que realmente tuvo mucho tiempo, ¿no? Uno por ahí dice, 5 minutos bastan para soñar toda una vida, pero el tiempo es relativo, ¿no? Entonces yo llegaba muy cansado, pero tenía que reponer y reflejar esto que sin duda no lo vamos a volver a vivir. ¿Quién lo va a acompañar ahí en la mesa? En la mesa me va a acompañar Mariana Rabaini, que es una comunicadora social que va a ser mi moderadora, y después tengo los invitados especiales que eran exfuncionarios y funcionarios actuales que van a participar de esto, más toda la familia, los amigos y la comunidad en general. Un abrazo grande. Y del 1 al 5 en la Feria del Libro en lo que es la Estación Belgrano. Bárbaro, ahí va a estar también entonces. Un abrazo, doctor Prieto, muy amable. No, gracias a vos, Claudio, un abrazo. El doctor Jorge Prieto presenta su libro entonces el jueves ahí en ATE.